Buenas tardes, iniciamos con la ponencia, la decolonialidad del poder geopolítico en la pluriculturalidad, con el doctor Fluvio Hugo Lemos y el doctor Brandon Arturo Lemos. Denos un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia y primeramente quisiera yo agradecer este espacio a la fiesta, a la 11ª fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, en esta plaza emblemática que es el Zócalo de la ciudad. Para un servidor y para mi acompañante es un orgullo estar presente nuevamente con ustedes en este evento tan importante dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y además, ahora en el año de la mujer indígena 2025. El día de hoy venimos a presentar una ponencia. Creo que es un tema importante, fundamental, pero también trascendente por el presente y el futuro de los pueblos indígenas, barrios y comunidades afrodescendientes también. Por ello es que el día de hoy venimos a presentar este tema que se llama la decolonialidad del poder geopolítico en la pluriculturalidad. Mi nombre es Fluvio Hugo Guerra y tengo el placer de estar acompañado por el maestro Brandon Arturo. Voy a decir un poco de su semblanza para que lo conozcan y nos va a hablar unos minutos para dar el marco general de la ponencia. El maestro Brandon es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista en Derechos Humanos por la FES Acatlán, maestro en Derecho y actualmente doctorante también en Derecho por la FES Acatlán. Ha sido docente de la UNAM y de otras instituciones educativas, investigador y también tiene algunos escritos y libros en su largo camino académico, pero también de docente y de ponencia. Por ello es que él nos va a hacer el favor de dar un marco general de este tema y posteriormente vamos a platicar entre todas y todos de este tema tan importante. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor, y por haberme invitado a esta ponencia. Agradezco a todos los asistentes también, agradezco a la Feria de las Culturas Indígenas, al espacio y sobre todo también agradezco a cualquier persona que escuche pues esta ponencia, ya sea ahora mismo, en su momento cuando se pueda archivar en algún acervo digital, etcétera, y que busquen e investiguen más sobre el tema. El problema de la colonización y de la decolonialidad en un marco general tienen que tener tres perspectivas. Voy a tratar de no ser tan técnico, pero sí es muy importante tener un concepto claro y no porque nos haga falta para desarrollarnos y para comunicarnos, y ahorita les voy a mencionar por qué no es que hace falta, porque incluso ya el hecho de enseñar un concepto y decir este es el concepto verdadero y el otro no, hay una especie de colonización del pensamiento, sino para poder entender lo complejo que es esto y que no es una cuestión que se resuelve desde fuera a través de una política pública, por ejemplo, o a través de alguna medida estatal, o a través de una colectividad, es algo más profundo. Hay tres conceptos clave, que es hegemonía, universalidad y pluralismo. Se llegan a confundir los dos primeros. Universalismo o universalidad se supone que es algo que debe de ser integralmente para todos, general, por eso de ahí universo, o sea, como los derechos fundamentales humanos son universales a todos. Sin embargo, el universalismo, de donde nos llega la palabra humano, hombre, mujer, derechos, deberes, tiene una raíz eurocéntrica. Es decir, que todas estas ideas vienen enmarcadas en un marco, en un cúmulo de saberes que se ven en un contexto histórico muy exacto, muy relativo y que se expande como si fuera universal. El ejemplo de la historia universal. Quien estudie o compre un libro y lea un libro de historia universal, de un programa sobre historia universal, se da cuenta que es básicamente la historia de Europa nada más, ¿no? De cierta religión occidental y hasta ahí. Es más, ni siquiera se va a lo oriental, más allá de las primeras civilizaciones mesopotámicas, tal vez las grandes civilizaciones de la India, la China, y ya no lo toca. Esos saberes universales
son los que transforman como si fuera una verdad para todos y nos insertan en el pensamiento que las cosas son así, siempre han sido así. Esa es una parte. Esta es neutral, esto no conlleva una agresión política por sí misma. Es el universalismo. La hegemonía es cuando un proceso, una relación, ya sea política, cultural, social, económica, se vuelve absoluta. ¿Y qué quiero decir con la palabra de absoluto? La hegemonía es cuando algo es lo que siempre ha sido, está muy establecido y es reacio al cambio, ¿no? Y no es solo un sistema, la hegemonía puede ser tanto política, económica, social y cultural. El problema de la colonización tiene mucho que ver tanto con el universalismo eurocéntrico, que derivó claro, en las campañas de navegación y posteriormente la invasión y pues infamemente llamada con infamia de conquista aquí de las tierras nativas, que después posteriormente fue México. Y la hegemonía ya es el pensamiento que se insertó desde ese eurocentrismo y que ahora pues compartimos la mayoría de mexicanos. Por ejemplo, la lengua española es hegemónica, ¿no? Se insertó desde la educación, es la primera que nos enseñan de manera general, incluso legalmente en su momento de educación básica tenía que ser en una sola lengua oficial, y eso es la hegemonía, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver por una cuestión de transversalidad, aunque no es el tema por excelencia, pero es un buen ejemplo para tratar la hegemonía, es el género, por ejemplo, ¿no? Los géneros que si hay hombres, mujeres, etcétera, eso es hegemónico, ¿no? Y en el caso de las culturas y los pueblos, la hegemonía va en contra y ahí sí ya se vuelve una cuestión de poder, la pluralidad. El pluralismo es el tercer concepto que para entender la decolonialidad es lo contrario a la hegemonía. No es que ahora vamos a reemplazar esta hegemonía con otras, porque eso es lo que siempre ha sucedido en la historia y eso es lo que sucede en los conflictos, las guerras, revoluciones, rebeliones. No, el pluralismo es el reconocimiento de todos en su subjetividad, un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Se diría. Por ejemplo, los barrios y pueblos originarios por sí solos son una entidad constituida con cultura, con sus propios derechos, con su propia lengua y con su propia economía incluso, y sus identidades. Y eso no puede absorberse ni por una cuestión estatal de México, ni por otro grupo, ni por ningún otro. Las universidades son también gremios que tienen sus propias normas. Las penitenciarías, porque están reconocidas, por eso las saco a colación, también son entidades de pluralismo, ¿no? Los municipios, etc. Entonces, ese reconocimiento de identidades es lo que nos marca la decolonialidad, que es la primera base para poder resolver el poder de un colonialismo. El colonialismo es invisible, no te das cuenta que estás sometido hasta que ciertas injusticias se vuelven hegemónicas y las ves normales. Es que a mí me discriminan y no me van a dejar entrar a este lugar, pero es que es así. No, eso es hegemonía. Entonces es cuando se vuelve necesaria un pensamiento pluralista. Y bueno, por un momento yo creo que sería como que la base, y quisiera que el doctor hablara más de la decolonialidad con el tema político y más amplio, y pues esta será mi participación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí, como pudimos ver y pudimos escuchar, nos habló de la generalidad del tema, ¿correcto? Ahora, ¿qué voy a tratar yo de platicarles en esta tarde aquí en el Zócalo? Vamos a tratar de hablar de un tema que, como lo dijo el maestro, muchas veces está invisible. Lo normalizamos. Pensamos que así ha sido la vida y así va a tener que seguir siendo, ahora sí como dirán en la iglesia, por los siglos de los siglos. Y esto no siempre ha sido así, sino hay un poder, en este caso hegemónico, que nos tiene subyugados o subyugadas, nos tiene amaestrados y nos tiene colonizados, ¿correcto? Esos poderes se llaman los poderes hegemónicos. ¿Y qué son los poderes hegemónicos? Es un dominio que ejerce ya sea un estado, una población, sobre otra. Estas hegemonías empiezan primero militarmente. Recordemos que para imponer el pensamiento, la economía, la política y la cultura,
primero se imponen por la fuerza, ¿correcto? Y así ha sido estoy hablando a lo largo de la historia de la humanidad, desde la llegada de los europeos, a América, a África, a Oceanía, siempre se ha impuesto primero por la fuerza militar, pero posteriormente se da un brinco, se deja el poder militar y se empieza a imponer el dominio político, económico, cultural, religioso, lingüístico, incluso familiar. ¿Se dan cuenta? No solamente es una colonización militar, sino nos imponen una cultura, una lengua, un Dios, una forma de pensar, una forma de organizarnos, de la cual no somos parte, simplemente somos dominados por ese poder hegemónico. Y si nosotros lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, las hegemonías han existido, ya sea por estados, por imperios, por países incluso, ¿no? Y en la actualidad lo vemos con los conflictos que ustedes nos quieran hablar, desde un conflicto internacional como es el de Gaza, el genocidio que está pasando en Gaza, donde una hegemonía, un poder sionista del Estado de Israel se quiere imponer a una población por la fuerza militar, pero también económica, o incluso lo que han vivido y han trascendido las culturas indígenas en el país, en México, ¿no? Toda esta segregación, toda esta exclusión, el racismo y la imposición, e incluso este mecanismo de imponer una cultura eurocentrista que no tiene nada que ver con las raíces del propio territorio. Y lo vemos aquí en esta fiesta. En esta fiesta, y qué bueno que se hace cada año, porque se da un valor trascendental, por decir, aquí veo enfrente la medicina tradicional. La medicina tradicional la trataron de desaparecer estas hegemonías, porque todo lo que no era una medicina científica y eurocentrista, incluso era llamada hasta brujería. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos poderes hegemónicos nos tratan de imponer un contexto determinado, principalmente europeo, ¿correcto? O llamado occidental. Ahora, de ahí surge el famoso colonialismo, lo que yo les decía, las grandes potencias hegemónicas tienen o subyugan partes del territorio geográfico, no solamente en América, pasa en África, pasó en Oceanía, pasó en Asia, y estas colonias tienen que servirle a un centro, a una metrópoli. En este caso son a las potencias hegemónicas, y no tienen esa autodeterminación las colonias, ni tampoco tienen esta soberanía. ¿Y qué deriva con eso? Pues que te impongan la forma de vivir, la forma de desarrollarte, la visión de crecimiento, y tus cosmovisiones propias sean corrompidas y no sean valoradas, ¿no? Por eso se habla en el discurso y en los hechos materiales de los pueblos indígenas de México y afromexicanos ahora, que son 500 años de resistencia, ¿no? O hasta más de 500 años. ¿Resistencia ante qué? Ante ese colonialismo, ¿se dan cuenta? Porque ese colonialismo pasó de ser de las potencias europeas extranjeras a las potencias occidentales, pero también a las élites propias de los estados. Esto se le llamó también el colonialismo interno, que nos habla por Pablo González Casanova, que dentro de los estados se crea también un colonialismo por parte de las élites. Las élites también discriminan, racializan y someten a estas poblaciones imponiendo una visión. Y como le decía el maestro, incluso al inicio del siglo XX, la educación oficial se prohibió hablar lenguas indígenas y se creó una visión de la raza de bronce, en donde no existía muchos Méxicos, sino solamente un solo México, ¿no? El mestizo, con lo cual se creó una invisibilización a los pueblos indígenas. Y esto fue creado desde el Estado al inicio del siglo XX, ¿se dan cuenta? Lo cual creó un colonialismo y una colonialidad. Ahora, hay 5 puntos importantes en esta colonialidad del poder.
Uno, esto está tomado obviamente de Aníbal Quijano, un antropólogo, la teoría de la colonialidad del poder, pero son 5 puntos importantes. El primero, la racionalización del poder. ¿Qué quiere decir eso? Que se creó el concepto de raza, de un fenotipo de piel y de un tipo de biología que determinaba qué papel tenías que tener tú en la sociedad, desde el sistema de castas hasta el sistema más implicado de las razas hegemónicas. ¿Y cuáles eran las razas hegemónicas? Obviamente las que parecían más europeas. El segundo, el capitalismo, ¿no? El capitalismo como sistema económico cultural en donde se crea una dependencia al centro. Las colonias y la periferia tenían que adaptarse a esta división del trabajo colonial. Y fíjense cómo va de la mano. Estamos tan inmersos en esta colonialidad que se repite y se vuelve a reproducir. Por decir, parece broma, ¿no? Pero si nosotros vemos una telenovela o una serie o una película, no tanto ya nueva, pero sí contemporánea, las personas que son las trabajadoras del hogar, en todas estas series, películas, telenovelas, nos ponen que son personas indígenas, y los ricos de la casa son personas blancas. ¿Se dan cuenta? Eso es como un estereotipo cultural que hace esta colonialidad del poder. Si tú tienes un tipo de piel y perteneces a un grupo social, te tocan los trabajos domésticos, los trabajos agrícolas o los trabajos mal pagados. Eso también hace el capitalismo, ¿correcto? El eurocentrismo epistémico, como decía el maestro también, las universidades y las escuelas han reproducido ese eurocentrismo. ¿Por qué? Porque si ustedes, y todas y todos, hemos en alguna parte de nuestra vida estudiado historia, ¿no? Historia, lo que le llaman la historia universal. ¿Y qué nos enseñan? Que existió la Edad Media, que existió la modernidad, que existió el mercantilismo, que existió después, incluso le llaman hasta el descubrimiento de América, ¿no? Y se dan cuenta, es una visión eurocentrista, porque todo pasó en Europa, cuando la Edad Media no pasó en otros continentes. En América no hubo Edad Media, en Asia no hubo Edad Media, en África tampoco. Todo pasaba en Europa. Incluso si ustedes ven las bibliografías de algunos programas de estudio, van a encontrar que los filósofos, los pensadores más importantes son europeos. Ustedes ojen un libro de texto o de universidad y van a ver que la bibliografía se refiere a pensadores europeos. Y esto también es una colonización, ¿se dan cuenta? Porque están controlando la ciencia y lo que yo decía de la medicina tradicional. Es un ejemplo muy claro. Todo lo que no sean los cánones científicos occidentales es llamado superchería, brujería. Eso no es medicina. ¿Se dan cuenta? Ahora, también controlan la subjetividad o controlan el discurso. Aquí me gusta poner muchos ejemplos. Todo lo que no está dentro de los cánones europeos de las bellas artes es llamado artesanía. No es una obra de arte. Las obras de arte lo hacen los artistas, los europeos. Lo que hacen aquí los indígenas son artesanías, no son obras de arte. ¿Se dan cuenta cómo controlan el discurso? Cuando muchas veces esa llamada artesanía tiene mucho más trabajo de elaboración que una pintura hecha por un artista europeo que solamente avienta la pintura a un lienzo. Y un bordado de cualquier zona de las comunidades indígenas de México tiene toda un arte más laborioso, más específico, que no es considerado arte, sino es llamado despectivamente artesanía. Y eso es el control del discurso. Y lo fomentamos y lo reproducimos. Y por último, de esta colonialidad del poder, la persistencia de la independencia política. Las colonias o los estados que han sido colonias tienen una dependencia política y económica a los poderes hegemónicos. Y eso no es ningún secreto.
todo lo que es el continente americano, llamado Latinoamérica, fue colonia de los países europeos. Y todavía tienen una dependencia política y económica de esas potencias. Ahora de Estados Unidos de América, que es la potencia hegemónica del continente americano. Pero eso también pasa en los continentes africanos, en los países africanos. De los 54 países que hay en África, la mayoría tienen una dependencia económica y política ahora de China y también de Europa. Se dan cuenta cómo los estados que fueron colonizados les cuesta mucho trabajo o tienen que tener una total autodeterminación para poder salir adelante económica y políticamente. Bueno, continuando, lo que habíamos hablado de la raza. Si nosotros nos vamos directamente a la anatomía y a la biología, solamente existe una raza, la raza humana, ¿correcto? Pero esta categoría mental nos han dicho que hay diferentes tipos de razas, cuando esto no es verdad, ¿correcto? Pero ¿por qué se hace eso? Porque se trata de hacer una castización, vamos a decir, una jerarquización de las razas. Si tú tienes un color de piel o tienes un pueblo o de una comunidad que está lo más alejado de los centros del mundo, tienes una categoría inferior. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo. Todos y todas hemos escuchado no sé cómo llamarle, este tipo de comentario que dice, es que tengo de novio o de novia a un europeo, un blanco o una persona buena porque voy a mejorar la raza, ¿no? Todos lo han escuchado, Esto obviamente tiene que ver con una categoría mental, ¿se dan cuenta? Incluso en la Nueva España, les voy a contar una anécdota. En la Nueva España había categorización de razas, ¿no? Estaban los criollos, bueno, los peninsulares, los criollos, los mestizos, los indígenas, los zambos y los saltapatrás. No sé si me han escuchado. Sí. ¿Qué son los saltapatrás? Era el hijo de un zambo con un indígena. ¿Y por qué se le llamó saltapatrás? Porque en vez de mejorar la raza, iba para atrás, ¿se dan cuenta? Y por eso se llamó saltapatrás. Y búsquenlo en documentos históricos. Pero esa ¿se dan cuenta cómo es una jaula mental? Es una jaula mental creada por el colonialismo. Y por eso es importante hablar de esto. Ahora, el capitalismo mundial en la actualidad también nos ha vendido la famosa globalización. ¿Qué es la globalización? Se supone que es la apertura y abrir las fronteras de par en par para las mercancías, el comercio, la economía y una comunicación en tiempo real. Ahora ustedes, todos y todas nosotros podemos comprar un producto de cualquier parte del mundo por internet y te llega a tu casa, ¿no? Se supone que esa es la globalización. Pero también tiene una trampa la globalización, porque todo está permitido que entre mercancías, productos, materias primas, explotación, pero ¿qué creen? Pero que no entre o no haya migración de las personas. Todo está permitido, pero que no vengan extranjeros o personas de otras partes a mis tierras, porque hay muchos problemas y lo estamos viendo con la política de Donald Trump en este momento, ¿no? Todos los problemas que hay de la migración y hechos exactamente por estas potencias al explotar las tierras y dinamitar la economía de los países, pero las personas que tienen que emigrar por necesidad, porque también esa es una cosa que quiero decir, la migración es por necesidades. La gente no quiere perder sus arraigos, no quiere perder sus raíces. Las personas que tienen que emigrar por una necesidad, ya sea económica, política, ambiental, ¿no? De seguridad. Pero la globalización encierra esto. Hay libre flujo de mercancías y de ganancias, pero no de personas. Y esto también es una racialización de las fronteras, ¿nos damos cuenta? Porque incluso le llaman ilegales, cuando las fronteras las pusieron los estados coloniales, no lo pusieron las sociedades. Ahora, existe un eurocentrismo, como ya habíamos hablado, ¿no? Nos hablan incluso de un progreso y de una modernidad. ¿Qué es la modernidad?
todo lo que tenga los cánones occidentales. Lo que no tenga los cánones occidentales es atraso, subdesarrollo, incluso le llaman. ¿Se dan cuenta? Incluso, ¿cuál era la lógica cuando llegaron los europeos a América? La lógica de ellos, para tener ese poder hegemónico, nos hablaban de traer la modernidad y evangelizar a los herejes, enseñarnos el verdadero Dios. ¿Se dan cuenta? Porque todos estos dioses que teníamos eran atrasados, no eran modernos, incluso eran salvajes. Y esto viene de la visión romana. Recordemos que el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes, uno de los más grandes, no el más grande, pero sí uno de los más grandes de la historia, junto con los persas, los orientales. Bueno, pero ¿qué decían los romanos de las personas que no eran romanas? De los ciudadanos romanos, que eran bárbaros. ¿Se acuerdan? Que decían, llegaron los bárbaros. Pero si ustedes saben por qué se llaman bárbaros, porque no hablaban la lengua romana y no les entendían y hacían ba. Como no hablaban su lengua, los romanos les llamaron bárbaros. ¿Se dan cuenta? Pero no porque fueran atrasados o fueran subdesarrollados. Pero esa colonialidad la traemos ahora, y todo lo que no esté en esos cánones decimos que son atrasados, subdesarrollados. Ahora, voy a hablar rápido de un campo que es importante para ir cerrando esta plática y que también nos regale unas palabras el maestro. Hay un campo dentro de la ciencia que se llama la geopolítica. La geopolítica nos ayuda a entender todo esto que estamos hablando. La geopolítica es el estudio de la geografía, la demografía, la economía, lo político, en las relaciones de poder de los estados, de los individuos y de las sociedades. Y cada uno tiene un elemento fundamental. ¿Por qué las potencias extranjeras quieren seguir colonizando a otros estados, a otros países? Ahora por las famosas tierras raras y por el litio y los recursos naturales, incluso el petróleo, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la geografía, ¿se dan cuenta? Tiene que ver con la demografía. O sea, las relaciones de poder se dan porque hay intereses económicos, políticos y sociales que tratan de subyugar a las sociedades, ¿no? No es casualidad que lleguen muchas mineras a México, extranjeras, y quieran extraer los metales preciosos y después irse. Eso también tiene que ver la geografía, ¿no? Y así los conflictos que vamos viendo de manera internacional lo podemos explicar con esta rama de la ciencia. Por ello es que ustedes se preguntarán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con los pueblos indígenas? Con los pueblos urbanos de la Ciudad de México. Tiene mucho que ver. El fenómeno que estamos viendo ahora de la gentrificación, el fenómeno de la falta de agua, el fenómeno de el colapso de los servicios públicos, porque los grandes poderes hegemónicos internacionales a través de la globalización y el capitalismo mundial tratan de apoderarse y tener mayores ganancias, aislando y dejando de lado a las culturas originarias. Ese pensamiento colonial no le importa arrasar con lo que tenga que arrasar con tal de tener ganancias. Esa es la realidad y ese es el salvajismo que tiene el capitalismo en su vertiente neoliberal, ¿no? Y por eso vemos los desplazamientos de pueblos, por eso vemos la falta de agua, por eso vemos la crisis de inseguridad en que está vertida el territorio mexicano. Y esa es una realidad, ¿no? Porque las ganancias se van a poner sobre las cuestiones humanas. Y por eso nosotros tenemos en esta fiesta hablar claro y hablar fuerte, diciendo que otro mundo es posible, que las culturas indígenas pueden ser la inspiración de un cambio social como lo ha hecho a través de su resistencia. ¿A través de qué? De la pluriculturalidad, a través del respeto a las culturas, el fomento, la exacerbación, pero también la defensa del territorio, la defensa de la lengua, la defensa de la cultura, la defensa de la medicina tradicional, la defensa de los usos normativos propios de los pueblos indígenas, en la cual se basa en la solidaridad, en la comunalidad, en el tequio, en la mano vuelta, en la guelaguetza,
en la reciprocidad, primero la comunidad y después el individuo. Eso es lo que puede hacerle frente a esta colonialidad, la solidaridad y la comunalidad entendida como una teoría política, porque es mentira que yo salgo adelante solo, eso es mentira. Se necesita la comunidad para emprender estas luchas y estas resistencias. Ahora, esta es la pluriculturalidad, y para ir cerrando, no me despido, hago un cierre ahorita al final, pero quisiera unas palabras del maestro como cierre final, por favor. Sí, antes de dar como la conclusión, bien interesante la cuestión de lo que vivió México en el siglo XX, la cuestión de eugenesia. La eugenesia es toda doctrina científica, pseudocientífica, que tendría como fin mejorar los genes, ¿no?, de una población. En esta cuestión de la raza de bronce y de los mestizos, Samuel Ramos, que fue un filósofo mexicano, tiene un libro que se llama El perfil del mexicano y su cultura moderna, del mexicano moderno en México, y él menciona, aparte de estos traumas y estas taras ideológicas que tiene México de la colonia, de la conquista, de la revolución, en su momento ya había pasado, menciona que México es un país con una identidad nacional, porque en ese tiempo, en ese contexto histórico, estaba muy de moda que la identidad nacional se erigiera con una cultura única, es decir, una sola etnia, una sola raza, una sola lengua, ¿no? Estaban equivocados, pero decía que México es un país que todavía no termina de hacerse. Y en retrospectiva eso es un argumento muy válido, porque el mestizo de bronce, decía Vasconcelos, que trató de hacerse política de Estado, pues no existe y nunca ha existido. ¿Quién es el mestizo en una cuestión así? Pues todos, porque no hay es muy chistoso y muy absurdo, pero no había un test científico donde dijera esta persona, todos sus familiares son puramente indígenas, o esta persona es puramente española. No existe, ¿no? Pero ellos mencionaron como proyecto a futuro integrar a la sociedad mexicana en una sola y combinarla a través de una eugenesia, así como si fueran animales de ganado, de algo que no existe. Y lo más curioso es que siguiendo taras ideológicas de Europa, que tampoco ahí existió. Europa no es una sola etnia, aunque así lo mencionen en las obras de arte, las películas, las series, los libros, la literatura. No es cierto. No todos son blancos, no todos son altos, no todos son de cabello rubio, etc. Incluso los países de mayor población como tal, no existe. O sea, en teoría todo el ser humano es mestizo. Esa es una primera acepción del racismo que tuvo México con la llamada el mestizo. Cuando te preguntan ¿qué pasa eres en una plática vulgar y casual? Dices, soy mestizo. Pues no, o sea, todos lo somos, ¿no? Porque ¿quién es el mestizo? Yo soy menos mestizo que otro blanco, yo soy más mestizo que alguien más moreno. No existe como tal. No ha existido eso y no va a existir. Porque toda la dinámica social va cambiando. Incluso algo tan fuerte como el clima te cambia una etnia. Y ya para concluir, en la cuestión de la colonialidad es algo, como se dan cuenta de lo que dijo el doctor, es muy complejo, parece como si fuera una doctrina, un evangelio, pero la realidad es al contrario. Más que aprender cosas y saber conceptos, es desaprender lo que nos imponen. Y es muy difícil porque, como mencionaba algún escritor, algún sabio, la prisión más fuerte es la que no tiene ni llave, ni herraduras, ni cadenas, es la que no se ve. O sea, el pez no sabe que está dentro de un estanque y afuera hay un mundo porque es lo único que ha visto. Entonces es más desaprender que aprender las cuestiones. Yo espero que las palabras, algún concepto, alguna idea se les haya quedado, les haya gustado, lo investiguen, les invito a dudarlo y a proponerse pensar por sí mismos, y más que nada por hoy y en la sede que estamos, agradezco de la fiesta de las culturas indígenas, porque es un grupo cultural y una población que ha sufrido esto mucho tiempo. Es parte incluso de su identidad, este racismo, este sufrimiento que sufren, y es algo que no se puede tolerar por la simple dignidad y también por la simple existencia de nuestra esencia humana. Y pues esa sería mi participación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya para ir cerrando y con manera de conclusión, creo que es importante hablar de estos temas, ¿correcto? Es
primordial y fundamental presentar estos temas, y más en estos eventos, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Porque, si ustedes no lo saben, en México está viviendo un proceso de transformación en el cual se busca tener una pluriculturalidad efectiva para los pueblos indígenas y los mexicanos. Pero esto es un trabajo y una lucha, permítame decirlo, ancestral. Y también la colonialidad, como bien lo mencionan, se trata de desaprender lo que nos han programado, ¿no? Y esto a diario se combate, de a diario tenemos estas embestidas, porque, y vamos a también a decirlo, la conformación de los estados en la humanidad, los llamados estados-nación, también han sido conformados por élites. Estoy hablando a nivel mundial. Todos los estados-nación se han conformado a través de las élites, ¿correcto? En una visión occidental, incluso con una visión liberal traída de la Revolución Francesa y de las luchas de la Gran Bretaña, y esa visión de izquierda y derecha caduca en la actualidad, ¿correcto? Porque si nosotros tenemos que recuperar y hacer un mundo diferente y un mundo posible, yo creo, y ese es mi punto de vista, que todos estos andamiajes culturales eurocentristas occidentales no aplican para la actualidad. Lo que debemos de tomar en consideración es la civilización ancestral milenaria de las culturas indígenas, de las culturas originarias, rompiendo con los esquemas de los estados incluso. Los estados no siempre han existido, nacieron desde la Paz de Westfalia en el siglo XVII. Tenemos que reconstruir la humanidad y las sociedades a partir de la comunalidad, del bien saber, del buen vivir, de esa filosofía ancestral originaria, donde importe más la vida que el dinero, la ganancia y la utilidad, donde se preserve el medio ambiente, la madre tierra, por encima del extravismo de los recursos materiales. Y solamente así podemos llegar a este mundo que sea posible, y un mundo, como lo mencionamos, un mundo donde quepan todos los mundos. Y para un servidor, para el maestro, es un honor estar aquí en el Zócalo, en esta 11ª fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Agradecemos al Consejo, a todos los que hicieron posible esta fiesta, también a los compañeros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de la CEPI, de la Secretaría de Gobierno, bueno, y en general a todas y a todos. Muchas gracias por su atención y esperemos vernos pronto. Muchas gracias.